Hola chicos, en esta ocasión vamos a trabajar lo correspondiente al grupo funcional hidróxido. Este grupo se conoce también como el grupo de las bases y es otro de los grupos funcionales correspondientes a la nomenclatura inorgánica. Su fórmula general es, como se encuentra descrito, metal con el grupo OH. Hay dos mecanismos a través de los cuales se pueden formar los hidróxidos, un método directo y otro indirecto, por decirlo de alguna manera. Una particularidad de los hidróxidos es que el grupo funcional hidroxilo o el grupo OH siempre va a tener estado de oxidación -1, lo cual obligará a que el elemento metálico tenga o adopte el valor positivo en su estado de oxidación. Vamos a ver entonces dos formas en las que podemos obtener un hidróxido a partir del trabajo con óxidos y a partir de un método directo. En primera instancia vamos a tomar un elemento, vamos a trabajar el método directo primero y de acuerdo con la fórmula general tenemos que se forman los hidróxidos cuando combinamos un metal con un grupo hidroxilo, es decir que vamos a tomar la tabla periódica y en ella vamos a extractar un elemento metálico. Para nuestro ejercicio vamos a tomar el elemento calcio que, como podemos establecer, tiene estado de oxidación +2. Lo que haremos entonces será indicar el elemento metálico, que como ya dijimos en nuestro caso es calcio, cuyo símbolo es Ca, y ya indicamos que su estado de oxidación es +2. De hecho, este método ya va a dar directo porque el calcio no tiene más estado de oxidación, es decir, que no tengo que buscar si es positivo o negativo, ya el elemento me lo indica. Y a él lo vamos a sumar o adicionar al grupo hidroxilo, que como ya dijimos, tiene estado de oxidación -1. Vamos a hacer el mismo procedimiento que desarrollamos con los óxidos, es decir, este 2 que acompaña al calcio va a pasar como subíndice del grupo hidroxilo, pero sin carga. Y el -1 del hidroxilo va a pasar como subíndice del calcio, pero sin carga. Tendremos entonces Ca, que es el elemento metálico, ya lo establecimos, OH, y ya dijimos que este es -1. Lo que vamos a hacer aquí entonces es a tomar el 2 del calcio y bajarlo al grupo OH, como ya dijimos, sin carga. Y el 1 del OH lo vamos a bajar al calcio sin carga. Para determinar si nuestro proceso quedó bien desarrollado, vamos a hacer el balanceo por cargas. Diremos entonces que para el calcio tendremos +2 por 1 me dará +2. Este -1 afecta a todo el grupo OH, es decir que solamente hago esta multiplicación porque afecta a todo el grupo. -1 por 2 me dará -2. Como ya habíamos mencionado en la clase anterior o en el video anterior, la multiplicación siempre se hará vertical y la resta o la suma se hará horizontal. Diremos entonces +2 menos 2, 0. Y ya quedó formado el hidróxido por el método directo. Al igual que se hizo con los óxidos, los hidróxidos también tienen tres nomenclaturas. También tienen nomenclatura convencional, también tienen nomenclatura stock y también tienen nomenclatura sistemática. En un inicio lo que va a cambiar es el grupo funcional. Cuando trabajamos anteriormente, el video anterior, nosotros trabajamos el grupo funcional óxido, en donde el elemento, cualquiera que fuera, estaba acompañado únicamente de oxígeno. Y entonces su grupo funcional era óxido. Ahorita en el método extenso lo vamos a ver. Quiere decir ello que
Si nosotros tomamos el estado de oxidación, al trabajar este grupo funcional ya vamos a tener un grupo distinto, ya no está solamente el oxígeno, sino está el grupo OH. Y ese grupo OH, como dijimos al inicio, se denomina hidróxido. Quiere decir ello que siempre que tenga un elemento metálico unido a un grupo OH o grupo hidroxilo, estaremos hablando de un hidróxido o base. Para establecer la nomenclatura convencional, inicialmente vamos a indicar el grupo funcional que estamos trabajando, que en nuestro caso el OH nos indica que es el grupo funcional hidróxido. Diremos entonces que este es un hidróxido. En el caso de nuestro hidróxido, el calcio solamente tiene un estado de oxidación, que es el número +2. Quiere decir ello, de acuerdo a lo que trabajamos en la clase anterior, con respecto al número de estados de oxidación, que cuando tenemos un solo estado de oxidación se maneja o la terminación ico o el nombre del elemento. En este caso yo lo quiero trabajar con la terminación. Entonces diré que este es un hidróxido cálcico. Si nosotros notamos, la nomenclatura maneja el mismo esquema, lo único que cambia es el grupo funcional, pero cuando ya trabajamos el elemento va a mantener las mismas características que trabajamos en el video anterior. Para la nomenclatura stock, igual que en el caso anterior, mencionamos el grupo funcional, que es hidróxido. Para esta ya no tenemos terminación, sino el elemento. Y entre paréntesis, con números romanos, su estado de oxidación, es decir, 2. Para la nomenclatura sistemática, vamos a manejar el mismo proceso del video anterior. Es decir, para el hidróxido hay 2 átomos. Y ya habíamos establecido que para 2 empleamos la tablita del número de átomos, en donde 2 se maneja con di o bi y el grupo funcional. Entonces diremos que este es un dihidróxido de calcio. Ya habíamos dicho que para el elemento metálico, en este caso, no hay necesidad de decir que es un dihidróxido de monocalcio. Con decir que es un dihidróxido de calcio ya tenemos clara la nomenclatura. Este es entonces el método directo, el método más corto con el que podemos trabajar el grupo funcional hidróxido. Para trabajar el método largo, vamos a tener en cuenta entonces el proceso desde el inicio, que es el mecanismo de formación de óxidos. Vamos a tener entonces aquí el calcio, cuyo estado de oxidación es +2, y vamos a tener el oxígeno, que ya dijimos en la mayoría de los casos emplea estado de oxidación -2. Tendremos entonces calcio con su estado de oxidación +2, oxígeno con su estado de oxidación -2. Lo que vamos a hacer inicialmente es, tal y como se vio ya anteriormente, cruzar los estados de oxidación. Entonces el 2 del calcio pasará a acompañar al oxígeno, el 2 del oxígeno pasará a acompañar al calcio, y en los dos casos no vamos a manejar carga, sino solamente bajamos el número. Vamos a tener entonces el calcio con su estado de oxidación +2, y vamos a tener el oxígeno con su estado de oxidación -2. Y lo que vamos a hacer entonces es a bajar los estados de oxidación. Este 2 del oxígeno baja a acompañar al calcio sin carga, el 2 del calcio bajará a acompañar al oxígeno sin carga. Verificamos entonces que los estados de oxidación nos permitan un balanceo en el que las cargas nos den 0. Empecemos por el calcio. +2 por 2 me dará +4. En el caso del oxígeno, -2 por 2 me dará -4. Recordamos que la suma es horizontal, +4 menos 4, 0. Es decir, quedó bien balanceado. Sin embargo, o adicional a ello, ya habíamos mencionado anteriormente en el otro video que siempre que yo pueda simplificar, lo tengo que hacer.
en este caso puedo simplificar, puedo sacar mitad para el número de átomos del calcio y mitad para el número de átomos del oxígeno. Quiere decir ello que tendré entonces mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1. La fórmula final entonces va a ser Ca, su estado de oxidación, más 2, oxígeno, su estado de oxidación, menos 2, y el número de átomos, que ya al simplificarlos pues será 1 y 1. Ya habíamos mencionado que este 1 no hay necesidad de indicarlo. Si usted quiere lo puede indicar y si quiere lo puede suprimir. Y cuando veamos el átomo solo sobreentenderemos que el número que lo acompaña es 1. Determinamos entonces las nomenclaturas para el compuesto que acabamos de formar. Tendremos entonces convencional, stock y sistemática. La convencional, como lo que estamos formando en esta parte es un óxido, es decir, tengo un elemento acompañado de oxígeno, que ya lo habíamos visto en las fórmulas generales. Cuando tengo elemento más oxígeno, formo un óxido, es decir, que el grupo funcional que estoy trabajando es el grupo funcional óxido. El caso del calcio, ya lo habíamos mencionado, tiene solamente un estado de oxidación, que es el número más 2. Quiere decir ello que le puedo dejar el nombre del elemento o la terminación ico. En este caso yo le voy a dejar la terminación, es decir, es óxido cálcico. La nomenclatura stock, de igual manera, parto del grupo funcional, sé que es óxido. En este caso ya no voy a manejar terminación como en el primero, sino que le doy el nombre al elemento tal cual aparece en la tabla periódica, óxido de calcio, y estado de oxidación que aparece para el elemento lo ubico entre paréntesis con números romanos. La nomenclatura sistemática tendremos entonces como punto de referencia los valores simplificados. En el caso de el oxígeno tenemos un átomo y si recordamos la tabla de prefijos tendremos que para un átomo, en el caso del óxido, diremos que es monóxido. Pero dijimos que para el elemento, bien sea metal o no metal, con el que se forme el grupo funcional, no requerimos expresarlo como mono si es un solo átomo. Lo nombraremos de 2 en adelante. Entonces diremos que como aquí hay un solo átomo, es monóxido de calcio. A partir de esto que yo acabo de formar aquí, es decir, a partir del grupo funcional óxido, es que voy a empezar a trabajar el grupo hidróxido. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Voy a tomar el compuesto que formé y lo voy a trabajar aquí abajo. Recordando su nomenclatura. Para formar un hidróxido, el método largo me implica al óxido adicionarle una molécula de agua. Lo único que siempre tengo que tener muy claro es que la cantidad de oxígenos e hidrógenos debe estar en la misma proporción. Si no está en la misma proporción, pues tendré que realizar el balanceo por tanteo. Vamos a verificar entonces, respetando el compuesto que me dé, tiene que respetar la fórmula general, que si recordamos es metal con el grupo hidroxilo. Esa es la fórmula que yo tengo que mantener. El metal en nuestro caso es calcio y solamente tengo uno, entonces lo ubico, calcio. De acuerdo con la fórmula, después de ello va el oxígeno, entre paréntesis. Sin embargo, a veces cuando hay un solo átomo en la molécula, pues se puede dejar sin el paréntesis. Tendremos entonces oxígenos, tengo 1, más 1 del agua, tendremos 2. Hidrógenos. Tenemos entonces 2, pues de acuerdo a la fórmula va de última, ¿no? Entonces diremos que es 2. La forma de expresar
correctamente el hidróxido es factorizando. Este número 2 lo dejamos fuera del paréntesis. Y diremos entonces que el compuesto final es Ca1, el oxígeno y el hidrógeno entre paréntesis, y sacamos el 2, recordando que este 2 al factorizarlo multiplica tanto al hidrógeno como al oxígeno. Y la nomenclatura, como ya indiqué, conserva la misma condición inicial del óxido, simplemente va a cambiar el grupo funcional, porque como vimos en el primer ejercicio, lo que trabajamos fue un óxido, elemento más oxígeno, nos formó un óxido. Y en la segunda parte tenemos elemento metálico más el grupo OH. Como tenemos metal más OH, este grupo ya va a cambiar a grupo hidróxido. Tendremos entonces nomenclatura convencional. El grupo funcional, repito, cambia, es hidróxido. Pero su nomenclatura convencional se mantiene, es decir, la terminación del elemento se mantiene. Es decir, si esto es óxido cálcico, el hidróxido también es hidróxido cálcico. ¿Listo? La nomenclatura stock, de igual manera, lo primero que nombro es el grupo funcional, hidróxido. Al igual que en el caso anterior, nombro el elemento y su estado de oxidación, hidróxido de calcio. Y el estado de oxidación que lo acompañaba era 2, entre paréntesis y con números romanos. Y la sistemática, tenemos entonces que al haber 2 átomos del grupo funcional hidroxilo, será un dihidróxido. Dihidróxido. Recordemos que en el caso del calcio no necesitamos decir que es un dihidróxido de monocalcio. El 1 no se nombra para el elemento diferente al grupo funcional. Entonces diremos que es un dihidróxido de calcio. Si nosotros hacemos comparación entre este procedimiento largo que acabamos de realizar, vamos a encontrar que al compararlo con el método corto que habíamos realizado inicialmente, el grupo funcional que se nos forma es el mismo y la nomenclatura que obtuvimos es exactamente la misma. Vamos a realizar otro ejercicio en el cual debamos hacer el balanceo de átomos para poder evidenciar cómo se desarrolla el proceso por el método extenso, balanceando cuando el número de átomos no me permite tener el grupo OH en la misma cantidad. Vamos a trabajar para ello con el aluminio, cuyo estado de oxidación es más 3. Tomaremos entonces aluminio con su estado de oxidación más 3 y tomaremos entonces el oxígeno con estado de oxidación menos 2. Como ya mencionamos, lo que vamos a hacer es cruzar el estado de oxidación, pero bajándolo sin carga. Vamos a tener entonces que el 2 del oxígeno baja con el aluminio, estoy omitiendo, digamos, escribir un paso, y vamos a tomar el 3 del aluminio y lo bajamos, ¿listo? Es decir, realizamos el proceso en cruz. Vamos a multiplicar y a verificar que la ley de conservación de la carga se esté cumpliendo. Más 3 por 2 me dará más 6. Menos 2 por 3 me dará menos 6. Más 6 menos 6 me da 0. Entonces estoy cumpliendo con la ley de conservación de carga. En este caso no se puede simplificar porque tengo número par, número impar y no puedo simplificar estos dos valores por un mismo valor. Es decir, no puedo sacarle a los 2 mitad, a los 2 tercera, a los 2 cuarta. Como no es posible, entonces los dejo indicados como están. Posterior a ello, habíamos indicado que lo que vamos a hacer es, primero determinémosle la nomenclatura convencional. Ya sabemos que el grupo funcional es óxido porque tenemos un elemento cualquiera combinado con oxígeno. Entonces el grupo funcional es óxido.
El aluminio tiene un único estado de oxidación, que es +3, solamente un valor. Quiere decir que su terminación también es en ico o el nombre del elemento. Yo voy a determinarla con la terminación. Entonces diremos que esto es óxido alumínico. Y aquí está su terminación. La nomenclatura stock. Diremos de igual manera grupo funcional, ya sabemos que es óxido. Ya sabemos que para la stock no empleamos terminación, sino el nombre del elemento, aluminio. Y que entre paréntesis colocamos el estado de oxidación original del elemento, que es 3, en números romanos. Sistemática. Diremos entonces que hay 3 átomos de oxígeno, entonces diremos que es un trióxido. De el elemento, en este caso el número que acompaña aluminio es mayor que 1, entonces aquí sí nombraremos la cantidad. Como son 2, diremos que es de di o bialuminio. En mi caso yo voy a decir que es dialuminio, pero si usted dice bialuminio también es correcto. Listo. Cuando ya hemos establecido pues el grupo funcional óxido y hemos realizado todo el procedimiento para formar el hidróxido, de acuerdo con lo que trabajamos anteriormente, dijimos que vamos a adicionar una molécula de agua. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, igual que en el caso anterior, es a buscar que el compuesto que formemos tenga la fórmula general que corresponde, es decir, metal OH. Esta es la fórmula que yo tengo que ubicar y que tengo que respetar. Voy a tener entonces primero el metal. El metal es aluminio y decimos que hay 2 átomos. Entonces diré Al2. Posterior a ello voy a tener el oxígeno y aquí voy a tener 3 más 1. Recuerde que cuando aquí no hay número indicado yo sobreentiendo que hay un 1. 3 más 1 tendré 4 oxígenos. E hidrógenos voy a tener 2. En este caso no puedo hacer la factorización, no puedo poner aquí paréntesis y no sé qué, porque el número de oxígenos es distinto al número de hidrógenos. Como el número no es igual, pues no puedo decir que el grupo OH cumple con la condición de estar con el mismo número de oxígenos e hidrógenos. Entonces, lo que haremos será amplificar. ¿Cómo voy a amplificar? ¿Qué y en dónde? Lo que vamos a colocar es el número que esté en el oxígeno, que en mi caso es 3. Ese 3 lo voy a amplificar en la molécula de agua, es decir, este 3 voy a colocar uno idéntico aquí, al lado de la molécula de agua. Y lo que voy a hacer es a multiplicar este 3 por el número de átomos del hidrógeno y este 3 por el número de átomos del oxígeno. Y de esa manera voy a buscar la posibilidad de obtener el compuesto de la manera que necesito, que es cumpliendo con esta condición. Vuelvo a empezar. Tengo entonces aluminios 2, oxígenos. Noten lo siguiente, por favor. Tengo aquí 3 oxígenos y aquí tengo 3 por 1, 3. Repito, 3, el 3 que acabo de amplificar por un átomo me da 3 oxígenos. 3 más estos 3 me dan 6 oxígenos. Y en cuanto a los hidrógenos tenemos entonces 3, el 3 que acabo de amplificar por el número de átomos 2, 3 por 2, 6 hidrógenos. Entonces los ubico acá. Cuando hago esta amplificación, que repito es amplificar por el mismo número, si aquí tuviera un 8, pues aquí pondría un 8 también. Y multiplicaríamos el número que yo coloque aquí por el número de átomos. Cuando hago este proceso, garantizo que el número de átomos se iguale para el grupo funcional OH, que realmente es lo que yo quiero hacer. Entonces, por un lado ya logré igualar
Y por otro lado puedo simplificar porque los números son iguales. Tendré entonces que al sacarle mitad a 2, 1, mitad de 6, 3, mitad de 6, 3. Entonces, como el factor que empleo para simplificar me permite simplificar a los 3, lo puedo hacer, que es lo que estoy organizando aquí. El compuesto final, voy a colocarlo aquí debajo, va a ser el siguiente: aluminio con un átomo, oxígeno con 3 e hidrógeno con 3. Como ya están en la misma cantidad, puedo decir OH y el número, que corresponde a 3. Tendremos entonces nomenclaturas: convencional, stock y sistemática. Convencional, el grupo funcional ya cambió, ya no es el mismo del inicio porque aquí teníamos solo el elemento con oxígeno y ahora tenemos el elemento con hidróxido. Entonces el grupo funcional es hidróxido. Como ya habíamos determinado la nomenclatura para el óxido, reitero, la parte, el elemento que se trabajó puede mantener y de hecho mantiene la misma nomenclatura, es decir, también es alumínico. Pero si usted no está trabajando desde el método largo, sino a partir de la fórmula concreta o específica en donde combina el metal con el OH, simplemente va a tener el estado de oxidación en cuenta. En nuestro caso habíamos dicho que el estado de oxidación del aluminio era +3 y que del OH era -1 en el ejemplo anterior. Entonces, pues si este es el único número que tiene el elemento aluminio, la terminación va a ser ico. Y si tuviera 2 o más estados de oxidación, ya tendríamos que hacer el proceso similar al que trabajamos en el video de óxidos que trabajamos anteriormente. La nomenclatura stock, diremos entonces misma cosa, grupo funcional hidróxido, porque aquí estoy trabajando con un OH. El elemento ya va a llevar su nombre literal. Y entre paréntesis, pues indicamos el estado de oxidación. Para la nomenclatura sistemática tendremos entonces que si hay 3 moléculas de hidróxido es un trihidróxido. Trihidróxido. D, hay un solo átomo de aluminio, entonces es un trihidróxido de aluminio. Bien, ya quedan entonces establecidas las características del grupo funcional hidróxido y los mecanismos de formación que podemos emplear para desarrollar ejercicios a través de este grupo funcional o para obtener este grupo funcional. Espero que sea de mucha ayuda para el avance en el proceso de este tema.